tenido la pérdida de un familiar cercano o sufrido una ruptura, no sabes cómo afrontarlo? Hoy en Vida Saludable hablaremos de cómo llevar un proceso de duelo. Bienvenidos y comenzamos. ¿Cómo llevar un proceso de duelo? El duelo es un proceso emocional complejo que surge de la pérdida de un ser querido, una relación significativa o incluso un cambio importante en la vida. Este fenómeno puede manifestarse de múltiples maneras, siendo la experiencia de cada individuo única y personal. Es importante entender que no hay un enfoque único para el duelo. Cada persona reacciona de manera distinta a las pérdidas y puede experimentar diversas etapas durante este proceso. Muchas gracias por acompañarnos en Vida Saludable. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo llevar un proceso de duelo y para ello contamos con la presencia de Jorge Amado Cuellar Núñez, quien es psicólogo y a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación. Aquí estamos listos y puestos para compartir toda la información que sea necesaria para que entendamos un poco más qué es lo que pasa con esto del duelo. Efectivamente, porque es una palabra muy, digamos que común, pero que luego no entendemos mucho y que pues todos llegamos a padecer en algún momento de nuestra vida, pero el también cómo llevar este proceso es lo que nadie nos explica. Y como bien dices, para eso estás hoy, para platicarnos el ABC. Exacto. Pero ¿te parece si empezamos a platicar acerca de precisamente qué es el duelo? Claro, me gustaría empezar primero con una reflexión que nos va a ayudar a entender qué es el duelo, pero sobre todo el valor de la pérdida. Dice así la reflexión: perder es dejar algo que era para entrar en otro lugar donde hay otra cosa que es. Y esto que es, no es lo mismo que era. Ay, ¿De sí. qué estamos hablando? De un cambio. Entonces, ¿qué quiere decir que perder? Es cambiar. Dependiendo, y esto es lo más interesante de la pérdida, dependiendo el valor que le hayamos dado a eso que perdimos, sea una persona, sea un objeto, sea cualquier cosa. Porque aquí, ojo, ¿no? El duelo no nada más es por la pérdida de una persona, sino, como bien dices, un objeto o una mascotita, o sea, algo que realmente queríamos mucho. Perdemos no solo a través de la muerte, el paso de la vida, Una relación. cambiando, una relación. O sea, todo el tiempo estamos perdiendo, pero como te decía, dependiendo del valor que le hayamos dado a ese objeto que perdimos, va a ser la intensidad con la que vamos a experimentar el duelo. ¿Qué entonces qué sería el duelo? El duelo sería un proceso en el cual, de hecho vamos de paso por paso. Duelo viene de dolor, es de una palabra latín que procede de dolor. ¿Y qué pasa? Que hay una lucha interna, por eso es que también se maneja como duelo, entre la parte de mí que acepta la realidad de la pérdida y que dice, sí, ya se perdió, ya rompí con esta persona, ya se murió, ya perdí mis llaves, ¿no? Ya se perdió. Pero está también la otra parte de ti que dice, no quiero, ¿no? Y que se aferra a querer seguir manteniendo eso que ya no está. Entonces, más bien está luchando con algo en su imaginación. O sea, ¿siempre se vive un duelo? Sí, siempre se vive un duelo, pero repito, si le diste mucho valor a lo que perdiste, vas a vivir un duelo intenso. Si no le diste mucho valor a eso que perdiste, tu duelo va a ser menos intenso. Sí, y esta pregunta es en relación, por ejemplo, a la pérdida de un familiar muy, muy cercano, ¿no? Hay gente que inclusive llora mucho, lo saca, y hay gente que ni siquiera llora, como que está en shock, como que todavía no la asimila, y dicen, es que todavía no vive su duelo, se niega. Sí, bueno, eso también, qué interesante que hagas esta comentario y pregunta, porque también depende, en el caso de una pérdida de muerte de un familiar, depende mucho del tiempo y la atención que hayas dedicado a esa persona, porque por lo regular la mayoría de las personas que sufren mucho con la pérdida es porque no estuvieron, porque les faltó dar, porque les faltó estar con esa persona que perdieron, entonces cargan culpa. Claro. Y de hecho, ahorita vamos a hablar del proceso de duelo, de las etapas del duelo, que esa es una de las etapas, la culpa. ¿Y qué es la tanatología? La tanatología, en su raíz, es una palabra griega. Thanatos se refiere a la muerte y logos se refiere al estudio. Esta es una ciencia que estudia
los procesos de muerte. Ah, muy bien. Bueno, pues entonces ahora sí platiquemos acerca de las etapas o las fases del duelo. Claro, las etapas del duelo. Fíjate que, como te decía, depende de la intensidad, perdón, el valor que le hayas dado a lo que perdiste va a ser la intensidad. La primera etapa es una etapa de incredulidad y negación, donde sí hay una emoción, es la emoción de la sorpresa, pero no hay dolor. En ese momento no hay dolor todavía. O sea, como que estás todavía en shock. Exactamente, ese es lo que conocemos como estar en shock. No entiendes qué pasa, estás confundido, pero si apenas ayer la vi, etcétera. Ajá. Esa es una. Ajá. ¿Y qué? La siguiente etapa es una etapa de mecanismo de defensa, que es una regresión. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir dolor y entonces aquí es donde empezamos a reaccionar ante el dolor, nos duele, lloramos, ¿no? Tenemos actitudes y comportamientos infantiles. Ajá. Después de esto viene la etapa de la furia, porque nos empezamos a enojar con todos o con todo, buscando algún culpable, algún responsable, ¿sí?, que se haga cargo de esa pérdida. Claro, alguien que me responda por lo que estoy sintiendo. Exactamente. Ay, no. ¿Y serían entonces estas tres? Primero, porque después viene la etapa de la culpa, que es donde vienen las dudas, donde viene el por qué pasó, es que si yo hubiera, es que si a lo mejor, si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado, ¿sí? Entonces empiezas a culparte por algo que crees que pudiste haber evitado, pero obviamente es una injusta acusación porque claro, lo que pasó fue inevitable. ¿Y la siguiente sería ya la aceptación? La siguiente, no. Ah, bueno, pues entonces, ¿me permites hacer una pequeña pausa? Claro. No nos tardamos nada, estamos en Vida Saludable hablando de cómo llevar un proceso de duelo. Ustedes no se despeguen donde están porque regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca de cómo llevar un proceso de duelo. Y antes de irnos a la pausa, doctor, estábamos platicando de las diferentes etapas o fases y nos quedamos en la desolación. Así es, la etapa de desolación es la etapa temida, tanto que todo lo que pasó anteriormente pasó para evitar llegar a esta etapa. ¿Por qué? Porque aquí es donde está la verdadera tristeza. Aquí es donde está el darme cuenta que lo que se perdió, ya es irreversible. Y entonces es donde se vive el dolor intensamente. Pero aquí me gustaría poner un ejemplo para ayudar a entender cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento. Porque el sufrimiento es lo que no nos permite luego avanzar. Tú te pellizcas, imagínate que te pellizcas fuerte, sabroso. ¿Cuánto tiempo crees que te duele el dolor del pellizco? Pues segunditos. Segunditos. Imagínate que al otro día despiertas, mientras no te toques no te vas a cortar del dolor. Pero tú ves el moretón y haces esto. ¿Por qué hiciste eso? Porque tienes memoria, o sea, como que te acuerdas. Porque exactamente, te acordaste. El dolor ya no fue real, estuvo nada más en el recuerdo. Ese es el sufrimiento. Seguir recordando y recordando y recordando ese dolor de la pérdida que no has podido superar. Entonces, por eso la siguiente etapa, que es la de fecundidad, es la que nos va a permitir que podamos transformar la energía ligada al dolor en acciones que nos lleven a estar mejor. Estas acciones pueden ser desde hablar del tema con personas de tu entera confianza, puede ser incluso vivir el duelo, vivir el dolor. Por ejemplo, si tú rompiste con tu pareja, vamos a poner ese ejemplo, rompiste con tu pareja y te duele mucho ese rompimiento, yo te recomiendo que te prepares un día en que no vayas a hacer nada, no vayas a trabajar, no vayas a hacer nada. En tu habitación de preferencia pongas todas las fotos de cuando estuviste con ella, ¿sí? O sea, todo lo que tuviste con ella para que enfrentes ese dolor. Es que esta es una pregunta de verdad importante porque ¿se deben guardar objetos de la persona fallecida, de la persona con la que rompimos, o hay que deshacernos de todo? Por determinado tiempo, porque el guardar esas cosas te va a permitir también que lleves ese proceso de fecundidad, porque es como una especie de ritual que te va permitiendo, haz de cuenta,
ves el recuerdo, lloras, lo sufres, sí, Ajá. pero después va a ir pasando, sí. Y entonces, después del tiempo sí es recomendable, depende del ¿Y valor. cómo saber cuánto tiempo? Tú lo vas a sentir Cuando ya no duela. cuando ya no duela tanto. Ajá. Ajá. Cuando tú digas, yo creo que ya no es necesario, y entonces ya, te deshaces de eso. Que quede nada más como un bonito recuerdo, pero que ya no duela. Exactamente. Y la séptima etapa es la más bonita, es la etapa de aceptación. Ah, ajá. En la aceptación, aunque como ya vimos no es un proceso fácil, ¿no? Pero la aceptación quiere decir dos cosas. La primera es discriminarme. Aunque la palabra no suene tan linda, pero es la que es. O sea, separarme, diferenciarme de lo que perdí y de que yo sigo aquí. O sea, lo que se perdió ya se fue, ya no está, pero yo sigo aquí. Entonces quiere decir resituarte en la vida que sigue. Y la segunda cosa que significa aceptación son quedarte con los recuerdos, con lo que viviste, Lo bonito. con lo que exploraste, con lo que Las aprendiste. vivencias. Exactamente. Entonces, esas son las etapas del proceso del duelo. Muy bien, ¿y en qué radica la manera en la que afrontamos una pérdida y también en la forma en la que sentimos el dolor? O sea, porque a unas personas realmente les duele mucho y hay personas que, pues digamos, vagamente. Sí, por lo que te decía en un principio, si hubo mucha valoración a esa persona por ser que se estimaba mucho, se quería mucho. Pero suponiendo, por ejemplo, varios hermanos que pierden una mamá, o sea, Ajá. pues todos en teoría la querían mucho, Sí. pero hay gente que no lo puede superar, llora por años, y hay gente que pronto, digo, no es que no le duela, pero podríamos pensar que no fue tan fuerte el dolor, o que pues precisamente este duelo está sabiéndolo llevar, ¿no? El proceso. Muchas veces es por la culpa que cargan. Ah, Muchas veces es eso, que como te decía, no dieron lo suficiente a esa persona, entonces se quedaron con cosas de dar y por eso ahora cargan esa culpa. Y esa culpa es la que no les permite avanzar a la siguiente etapa. claro. Ahora, doctor, pues ¿cómo llevar este proceso? Para llevarlo, el primer consejo que yo te daría es date el permiso. O sea, permítete estar en duelo, porque el permiso es el primer paso. O sea, hay veces que, no, es que no quiero, no, es que me va a doler. Pues de eso se trata. Claro. De eso se trata, de que te duela. ¿Para qué? Para que ya no siga doliendo, ¿sí? Es como cuando traes una espina, te está doliendo, pero si te la quitas, ya no va a doler, sanar, va a pero sanar. si no, ahí va a estar. Exactamente, Ajá. exactamente. Entonces el primer paso es darte el permiso. El segundo paso o consejo sería abrir tu corazón al dolor. Es decir, registrar todas las emociones, todos los sentimientos que surjan mientras estás experimentando ese dolor y exprésalos. Yo te recomiendo que lo expreses ya sea con algún familiar muy cercano y de mucha confianza, un amigo, o si ya te es muy difícil, acude con algún especialista para que puedas con él expresarte y también recibir una orientación para llevar el proceso de duelo. Otro sería agradece. Agradece las pequeñas cosas. Por muy mínimas que parezcan, es importante agradecer cada momento de tu vida porque eso, estás vivo y no sabes en qué momento puedas perderlo. O si no a ti, a las personas que están a tu alrededor y que amas. Por eso lo que decía de dar, ¿no? Si no le dices a esas personas, oye, te amo mucho, o te extrañé, o ten un buen día, o cosas por el estilo, entonces te vas a quedar con las ganas de hacerlo y es lo que te va a provocar el sufrimiento del dolor. Así Exactamente, como no se lo dije en vida, en su momento. Exacto. O si ya rompí con la persona, pues me quedo con lo bonito, ¿no? Exacto. Ya pasó, pero tuvimos muy lindas vivencias. Así O mi es. mamá ya no está, pero de verdad como la disfruté. Doctor, vamos a hacer otra pausita. Ustedes no se me muevan de dónde están. Esto es Vida Saludable y les quiero platicar que tenemos regalitos, pero regresando de la pausa les vamos a decir cómo se los pueden llevar. No nos tardamos nada, hacemos un cortecito y volvemos. Continuamos en Vida Saludable, estamos hablando acerca de cómo llevar un proceso de duelo. Antes de irnos a la pausa ya nos estabas dando algunos consejos prácticos, pero tienes algunos otros, ¿no, doctor? Sí, claro. Otro consejo podría ser, por ejemplo, posponer decisiones importantes, ¿no? Por ejemplo, sí, que cambiar de trabajo,
cambiar de ciudad, no sé, espérate, porque ya ves, se han dicho, de hecho, muchas veces que evites tomar decisiones importantes cuando estás muy emocionado. Entonces, en este caso, pues, estás viviendo una emoción muy intensa, pues lo mejor es espérate a que te sientas un poco mejor para que ya puedas tomar una buena decisión. Y otro consejo más que sí sería muy, muy válido, ya que hayas recorrido buena parte del proceso de duelo, háblale a otras personas de lo que has vivido, especialmente a personas que tú reconoces que están viviendo un proceso de duelo, porque eso es una herramienta que va a ayudarte a ti para que sigas expresándote por esa pérdida que tuviste, pero también estás compartiendo esa información y sabiduría a personas que apenas están empezando a vivir el duelo. Entonces, y que van a hablar aparte del mismo lenguaje. Exactamente. Y bueno, ¿qué focos rojos son los que debemos detectar cuando ya necesitamos la ayuda de un profesional? Sí, sobre todo, son varios. Uno de ellos, por ejemplo, el tiempo. Si la persona por más de 2 años, porque un proceso, digamos, normal de duelo, lo máximo aproximado que puede durar son como alrededor de 2 años. Porque también es muy relativo, ¿no? Sí, por eso te digo poco más, poco menos, pero eso se considera en cierto modo normal. Sí. Pero ya cuando ese proceso, 2, 3 años, 4 años, ya estamos hablando de que tiene un problema serio y requiere atención psicológica. Otro problema sería que desarrollen depresión. Desarrollan depresión, de pronto no quieren hacer cosas, no quieren trabajar, no quieren salir, se desatienden su persona. Otro podría ser lo contrario, podrían desarrollar también trastorno bipolar, en donde la persona puede de pronto, la puedes notar muy acelerada, haciendo cosas impresionantes, yéndose a arriesgar su vida sin medida. Pero es una manera en la que ellos tratan de mitigar el dolor que están experimentando y por eso es que toman a veces este tipo de decisiones. Otro riesgo, otro punto que también hay que tomar en cuenta es cuando la persona ya está mostrando señales de que quiere quitarse la vida. Sí, porque pues obviamente puede repercutir en nuestra salud, pero hasta en nuestra vida. Así es, sí. Entonces, cuando ya vemos señales, porque la persona que ya piensa eso... ¿Lo manifiesta? Lo manifiesta, ya sea con palabritas, pero así como muy escondiditas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, uy, qué bonito sería morir, decir, ¿no? Y cosas por el estilo, o que escritos, ¿no? Que también muestren, ya sea palabras o dibujos también. O sea, ya mejor descansar en paz y ese tipo de cosas. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces son los focos rojos y entonces tendría que acudir a un especialista, un profesional, ¿cuál sería? De preferencia, acudir a un psicólogo para que pueda con este profesional hablar libre y abiertamente del dolor que está experimentando, pero también para que el psicólogo le proporcione herramientas para poder llevar a cabo el proceso de duelo de una manera más sana. ¿Qué herramientas podrían ser? Herramientas como podemos trabajar, sobre todo, lo más importante es, primero, en identificar, bueno, lo que se llama inteligencia emocional. Ajá. Aprender, son como terapias de inteligencia emocional. Sí, aprender a identificar tus emociones, a controlarlas y poder expresarlas. Esa es una de ellas. Otra es para poder soltar, es muy necesario que... Por eso, ahorita me hace recordar la etapa de fecundidad, ajá, la importancia que tiene, porque en la medida en que tú hagas cosas para ti y por ti, vas a ir transformando, como decía en un momento, esa energía ligada al dolor en acciones que poco a poco te van a ir beneficiando. Entonces sí es bueno que tengas metas también, ¿sí? Tienes metas, entonces cuando sientas dolor puedes dedicar un tiempo a trabajar en lo que tienes pendiente para seguir avanzando en tu proceso. Canalizar tu energía positivamente. Exactamente. Y bueno, pues aparte de la ayuda también entonces con el especialista, pues en casa tú podrías hacer algunas cosas que te puedan apoyar. No sé, se me ocurre la meditación, doctora, o hacer ejercicio. Sí, por supuesto. Cosas que pueden ayudar para cuando estás tú en soledad es, escribe. Escribe.
todo lo que, en el momento en que lo sientas, agárrate un papel, un lápiz y ponte a escribir como desquiciado, todo lo que estás sintiendo. Sácalo. Sacar. Después de que lo escribas, si es algo muy doloroso o si es algo que trae incluso rabia, es recomendable también, puede ayudar, hacer la bolita, tirarla, pisarla, romperla, deshacerte de ella, para que es una manera simbólica de deshacerte de lo que estás experimentando. También la meditación es muy importante para que la meditación, aclaremos que es, me gusta como lo dicen los budistas, el arte de llegar al silencio. En la meditación, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar un momento para que te tranquilices, ayudado con la respiración profunda y con soltar tus pensamientos. Te tranquilizas y luego mentalmente puedes hablar de lo que te está pasando contigo, ¿sí? De todo el dolor que estás experimentando, pero hablarlo contigo también. Y doctor, pues siempre también tener mucho cuidado, lo comentábamos en el corte, de estas frases cuando fallece una persona y nos acercamos a la que lo estaba padeciendo, es como de échale ganas, tú puedes, ánimo, ¿no? Totalmente. No. Y también tener muchísimo cuidado con los niños porque ellos también sufren y luego no pueden o no saben cómo manifestar sus sentimientos. En otra ocasión platicaremos de este tema gusto. En otro programa, pero te quiero pedir por favor que nos digas tus redes o tu teléfono para que la gente interesada se pueda comunicar contigo. Por supuesto, por Facebook me puedes encontrar como psicólogo Jorge Amado Cuéllar. Por Instagram, en Instagram te recomiendo que me sigas porque ahí puedes conocer un poquito más, no solamente de mi profesión, sino de todo lo que hago en general. Hago muchas cosas. En Instagram me encuentras como Psic Jorge A. Cuéllar. Y qué más, TikTok también me encuentras como Psic Jorge A. Cuéllar. Y mi teléfono para que me contactes directamente es al 56 17 67 97 01 en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos por aquí próximamente con más información. Con mucho gusto. Y recuerden que tenemos regalitos, nada más tienen que comunicarse a Nesma Televisión 8.4 para que los pidan. Tienen que dar la clave que es vida saludable y proceso de duelo. Que nos comenten y que se lleven entonces nada más los regalitos que nos puedes recordar que eran. Sí, el regalo que tengo para ustedes es la primera sesión gratis para las 10 primeras personas que se comuniquen. Ahí que íbamos a hacer un diagnóstico para poder determinar qué podemos hacer para ayudarte y también te ofrezco un descuento ya que decidas llevar un tratamiento. ¡Ay, bravo! ¡Excelente! Muchas gracias, doctora. Así es que se comunican con nosotros en nuestro canal de YouTube. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Vida Saludable. Tenemos una cita de lunes a viernes, 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta. ¿En donde? En la Nesma TV. Yo soy Sandra Aguirre. Les mando un besito y que estén muy, pero muy bien.